Ustedes tienen un breve resumen. Los compañeros de atrás a la izquierda, porfa, el compañero nuevo, por favor. Tienen sueño, es una hora pesada. Es una hora pesada, pero aquí estamos con aire acondicionado, no te creas. Estamos en el aula con aire acondicionado. Yo no tengo mucho más que agregar a lo que ya había dicho en la presentación de Rubiela. Rubiela es educadora física de formación básica. Tiene una maestría en antropología, un doctorado en estudios científicos sociales. Fue compañera en el doctorado. Tengo dos pregrados, antropología es otro pregrado. Antropología es otro pregrado y tiene una maestría en antropología. Y además ahora tiene otro segundo doctorado en filosofía. Entonces, y tiene una amplísima bibliografía que se puede encontrar en internet. Ha trabajado en los últimos tiempos temas del cuerpo, temas de la ciudad, ¿verdad? Tenés algunas escritos, algunos aportes académicos muy importantes, teóricos, pero también algunos bien bonitos que a mí me ha gustado mucho de su amadísima Medellín. Ella es colombiana y es colombiano-mexicana. Actualmente vive en México y bueno, aparte de todo, aparte de una persona muy inteligente, con mucha experiencia, a la que le tengo mucho respeto académicamente, le tengo mucho aprecio personalmente, y es una de las grandes en América Latina para hablar sobre el cuerpo. Y bueno, estos compañeros nuestros, Ruby, que ya hemos hablado, son compañeros de la carrera de comunicación social, de la Universidad de Costa Rica, y son compañeros y compañeras de la sede del Caribe. Entonces están en un pueblo que algún día conocerás, que se llama Puerto Limón. Afuera del aula hacen hermosos 32 grados, pero aquí estamos a unos convenientes 22 grados en el aula, más o menos, no 24, no sé en cuánto lo dejamos. Entonces tampoco pueden decir que están con mucho calor. Pues ahí están los compañeros, y te dejo, Rubiela. No sé si hay algo más. Bueno, no, Lidia, sí está muy bien, perfecto. No nos extendamos más en mí. Yo quiero, pues, para empezar, agradecerle a Lidia de haber considerado que podía estar con ustedes. Yo he preparado una presentación visual que espero sea elocuente frente al tema justamente de cuerpo y comunicación. Y quiero decirles que tengo organizado como por bloquecitos y que si quieren interrumpen en cada bloque, y si se cansa también, es susceptible de cortar. El asunto es que el rato que podamos estar mirando, escuchando, atendiendo y entendiendo lo que yo trato de transmitir, pues que lo disfrutemos también. Por eso hago un trabajo visual como para estimular mucho otros sentidos. Si no escuchan, por lo menos los ven. Entonces, sin más, voy a empezar la presentación. ¿Está ya en pantalla? La presentación no, te vemos a ti. Bueno, espérense, ¿qué pasó? Vuelvo a cerrar. Ahorita le ensayamos si me funcionó. Vuelvo a Team. Estoy en Team. Le digo compartir y dice ventana, pantalla. Entonces ahí sí voy. Ahí está el trabajo. ¿Aparece Lidiet? Lidiet, ¿está apareciendo? Es correcto. Listo. Entonces, pero yo antes quería, bueno, en fin, quería ya quitar mi rostro porque pues lo que vale la pena es de pronto lo que les voy a presentar. Tenemos este tema, el cuerpo como relato, que implica pues esa lectura y esos mensajes que no he pasado, que nos manda el cuerpo. Ahí estamos viendo la primera. Estoy en la primera, Lidiet. No la he pasado. Ok. Estoy en el cuerpo como relato, dice así el título. Es correcto, sí. Bueno, entonces simplemente explicar un poco el título, que fue digamos, un acuerdo con Lidiet con los propósitos pues de este trabajo.
nos preguntamos, me pregunto y les pregunto qué noción del cuerpo tienen, pero en este momento se trata de con qué noción estoy hablando en este momento y he configurado, digamos, todo este tinglado que es temporal y que es justamente para ustedes. Entonces, para que escuchemos hermenéuticamente, es decir, desde lo que digo y no desde lo que no digo, es lo que está aquí y lo que les quiero contar y desde estos marcos que les propongo. El cuerpo, en síntesis, es una construcción sociocultural e histórica. Con esa noción cabalgo en esta presentación. Estos son los linajes de pensamiento, todas las personas que están detrás de esta noción para llegar a decir, bueno, el cuerpo es una construcción sociocultural e histórica. Eso va a ser muy importante porque de alguna manera desborda nociones que hemos manejado, que hemos arrastrado y de las cuales es muy difícil desprenderse solo desde el discurso. Sobre el cuerpo recae la idealidad sociocultural, la cual controla, normatiza, estandariza y sanciona. Y en consecuencia lo inscribe en la moral. El cuerpo es un lugar de síntesis biopolítica. Cuando hablo de control, de regulación, de normatividad, de someter al cuerpo a parámetros preestablecidos por el contexto, estoy hablando de una noción biopolítica. En el cuerpo se hacen evidentes nexos sociales y se generan sujeciones colectivas en las que se entretejen interpretaciones del mundo y universos de sentido. Nosotros, los universos de sentido que tenemos, las comprensiones que tenemos sobre el mundo, tienen mucho que ver con ese contexto sociocultural, con esos idearios colectivos que nos mueven en la cotidianidad. El cuerpo, pues, es una suerte de cartografía de contenidos socialmente fundados. El cuerpo es una construcción en la que están sistemas de creencia, están tradiciones, están costumbres, están ideales, están sueños, no solo personales, sino colectivos. Pierre Bourdieu plantea una teoría del hábitus que a mí me ha gustado mucho, y él nos dice que las estructuras duras, las estructuras estructuradas, como el Estado, como la escuela, como la iglesia, como la familia, yo le agrego que como la institución salud y la institución deporte, configuran al sujeto y se presentan en prácticas, devienen en prácticas, se manifiestan en prácticas. Hemos organizado esas prácticas en unas categorías que nos permiten abordarlas metodológicamente, pero esas categorías están tejidas, no se dan individualmente. Esto es una alternativa metodológica para poder hablar del cuerpo en términos más concretos. Tenemos una categoría estética, una dimensión estética, una dimensión sexual, una dimensión motriz, una dimensión de la salud, de la producción, de la política que atraviesa todo, de lo emocional y que va a ser muy importante en este diálogo con ustedes, una dimensión semiótica. Esto que les estoy contando de las instituciones duras, estructuradas, que vienen a estructurar al sujeto, también podemos hablar de ello desde siempre, históricamente. Es decir, ha habido otras maneras de institucionalidad que también, digamos, orientan las prácticas del cuerpo, las proyectan, las definen. El ritual, la relación con el cosmos, la interpretación del mundo, todos los sistemas de creencias propios de cada cultura, pues se han reflejado en ese cuerpo y se manifiesta en esas prácticas. Como dice el profesor Gonzalo Soto, de alguna manera son las subjetividades sujetadas de una manera y no de otra. ¿De qué manera? De esa manera que propone el programa social en el que habitamos,
en el que estamos matriculados, ¿no? Inscritos. Diríamos entonces que sí, que el cuerpo es un sistema, que el cuerpo tiene una, digamos, una estructura de máquina, que tiene sistemas biológicos, que es una instancia matérica, contundente, una organicidad insoslayable, pero también decimos que el cuerpo no es solo eso, sino que el cuerpo es un profundo sistema simbólico que permite la interacción con el yo y la interacción con el contexto. El cuerpo es memoria, el cuerpo es voluntad, el cuerpo es historia, el cuerpo es registro. El cuerpo, que es la última noción que ando trabajando, es posibilidad. Entonces, transitamos históricamente nos hemos movido como en ese mundo, sobre todo en la tradición moderna, un cuerpo absolutamente fracturado, un cuerpo estructurado a partir de funciones fisiológicas, un cuerpo segmentado, taxonomizado en sí mismo como en los cuidados frente al cuerpo. La medicina se ha taxonomizado tanto, se ha clasificado tanto, que ya es difícil reconstruir nuestro cuerpo. Pero también reconocemos en ese cuerpo ese gran sistema simbólico que porta y que transporta, que lleva, que desplaza y que proyecta. Esta es una imagen que tomé en un vuelo, así cualquiera chiquitica, y decía que si las tres gracias de Rubens vivieran todavía hoy, serían así. Esto, pues, hablaba precisamente de Argentina, que tienen como una obsesión con la delgadez. Pero esa es como la idea de esta imagen, de esta disolvencia, es justamente eso, cómo el cuerpo está inscrito en un tiempo y un espacio que lo define y que se le exige, le demanda tener y cumplir con las expectativas de la colectividad o el contexto singular que lo acuna. El cuerpo, nos dice Le Breton, es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace humano, inmerso en la singularidad de su historia personal, en el terreno social y cultural en el que se abreva la simbólica de su relación con los demás y con el mundo. Para mí, esta definición o este ideario que nos trae Le Breton me parece que sintetiza muy bien esta idea de cómo estamos inmersos en un terreno sociocultural que finalmente termina definiéndonos aunque no lo entendamos. De ese cuerpo pues fracturado, medido, pesado, de ese cuerpo taxonomizado, de ese cuerpo clasificado, de ese cuerpo desmembrado, hemos pasado a un cuerpo como integralidad. Definimos el cuerpo como el lugar donde tiene asiento la conciencia del yo y también como un centro de interacción con la realidad. Un cuerpo pues integrado, donde no va por un lado el alma y por el otro lo biológico, sino que lo uno está en estrecha relación con lo otro. Decía alguien, Clara Posada, que el cuerpo era la parte más densa del espíritu. Y diciéndolo al contrario, podríamos decir que el espíritu es la parte más liviana del cuerpo. Finalmente, proponer que no hay lo uno sin lo otro, que no hay cuerpo sin espiritualidad y que no hay espiritualidad sin cuerpo. Cuando hablamos del cadáver, ya no estamos hablando del cuerpo. Ahora, hasta ese punto hemos estado muy felices porque ¿cómo se dice? Superamos, desbordamos ese dualismo cartesiano de res extensa y res cogitans, cada una por su lado. La res cogitans es la animalidad, lo biológico para Descartes, y la res cogitans es el pensamiento, lo cognitivo, que está bastante partidos, separados, escindidos y que puede prescindir
uno de lo otro. Spinoza, bastante cartesiano, nos dice no, no es posible un alma sin un cuerpo, no es posible habitar el mundo sin una unidad entre esas dos partes. Pero no es suficiente integrar las dos partes porque es un pensamiento binario, partido, que nos ha marcado desde Aristóteles. Podríamos decir ahora que el cuerpo también somos todos, que el cuerpo está construido por todos, que todos los colectivos donde pertenecemos están en nuestro cuerpo y que nosotros estamos en ese cuerpo. Se habla pues de cómo desde los otros, desde el diálogo y la palabra, podemos quitarnos la máscara y ver el rostro de ese otro y permitir que ese otro nos vea. Les estoy hablando ya no de ese dualismo cartesiano, ya no de ese pensamiento de integralidad, sino ya de la alteridad, de cómo somos los otros y los otros están en mí. Y yo diría que además del rostro, que para Levinas, por ejemplo, el rostro es el cuerpo, yo diría que también la mano. Para mí la mano es un elemento fundamental, una semiótica significativa. La mano es, hablando en términos antropológicos y de evolución, el gran cerebro motriz, es la conectora de esas posibilidades de seguir conociendo con el mundo. Es decir, la mano vincula esa interioridad con el mundo y ese vínculo, ese nexo con el mundo, con lo material, con la naturaleza, ha ido permitiendo un desarrollo del cerebro, una capacidad corporal completa, íntegra de transformarnos. Si uno hace un registro de la mano, acompañado a la cultura de la humanidad, la cultura, esto es la humanidad, no hay humanidad sin cultura, acompañado a la humanidad desde las primeras herramientas, ¿cierto? Hasta el uso pues del microchip. Es decir, la mano se ha ido adaptando y ha ido comprendiendo las necesidades de cada época y da cuenta de los distintos movimientos que se requieren según el momento. Ya verán cómo en esta charla hago pues un reconocimiento a la mano. En esta teoría de los otros hay una teoría de Viveros y Vargas que nos dice que cada sujeto, yo diría persona, se encuentra a sí mismo en el encuentro con otro que no puede ser matado o borrado, sino reconocido. Es el límite de los poderes sobre otro, la frontera de la libertad. Nosotros, los otros, somos, digamos, una suerte de unicidad. Detrás de esta noción de cuerpo como colectivo, como la presencia de los otros y las otras en mí y mi presencia en los otros y las otras, están estos pensadores que, digamos, ahí se los dejo, yo les puedo regalar la presentación, que son de la teoría de la alteridad. Lidia, ¿me dices cómo voy? O cualquier estudiante puede decir cuando ya quiere que pare o que haga o que hacer una pregunta. Les decía que digamos... Uy, perdón, nada más decirte que apagué la cámara porque tuvimos durante un momento un problemito con la calidad del internet. Hay un estudiante que quiere participar, no sé si ahora o vos me decís cuándo. Yo le digo, voy a acabar esto de la alteridad, porque aquí es donde emerge como un constitutivo importantísimo del cuerpo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces, es importante pensar que el cuerpo, como decía Hannah Arendt, hay una tercera res, no solo res extensa, animalidad, no solo res cogitans, conocimiento, sino también una res política. Esa res política, porque lo político no es factible si no están los otros, no es factible si no es en la interacción colectiva, no es factible
sino es para la construcción, un bien común, una posibilidad común, por lo menos en su fundamento teórico básico, no sería posible sin el gran sistema simbólico que es la palabra, la comunicación. Y no necesariamente la palabra dicha o escrita, sino las maneras de comunicarnos, de acercarnos al otro, de estar con el otro. Ahí está pues esta idea de cómo con el lenguaje nos abrimos a los demás, nos abrimos a ese otro. Es una manera de poner en escena esa relación entre el yo y los otros. Yo creo que Lidiet es pensar pues siempre que no somos solos, no soy yo, como diría Octavio Paz, somos nosotros, no soy yo, somos nosotros, los otros que también están en mí, los otros que me dan plena existencia. Entonces, hay en esto del rostro, de quitar esa máscara para poder ver al otro y que el otro nos vea, radica como un sustrato significativo de esa teoría de la alteridad en el rostro, en la importancia del rostro. Ahí podemos parar Lidiet. Bien, Rubén. Sí, Sí, bien, dale. perdón, Rubén, es que estábamos con un problema. ¿Vos querías participar? Tal vez le contás quién sos a Rubén y le haces la pregunta. Venite para acá donde te puedan mirar un poco más de cerca. Por lo menos le decís tu nombre. Yo es que no quiero dejar de presentar, bajar la presentación que me tiene toda la pantalla Sí. para no tener inconvenientes de volverla a poner. Listo, ya. Cuéntame. Ay, Buen paisa, contame. Hola Rubiela. Hola, Yo soy querido. Yair. Yo soy Yair, bueno, soy de acá de la sede del Caribe. Y básicamente yo lo que... ¿Será que sí me está escuchando? Sí, te escucho perfectamente, Yair. Ah, bueno. Mi pregunta va más como cómo funciona la alteridad. Alteridad. Ajá. ¿Es más como con la empatía o más como algo, pues, cómo se siente o cómo yo puedo Ya. llegar a conectar con otra persona? Mira, esto pues es muy teórico. Esto no hay como manera de decir así es en términos concretos, solo sabemos qué pasa, cómo está el otro en vos, desde la mamá, desde el papá, desde los hermanos, desde los grupos de apoyo, desde la vecindad, cómo se van metiendo en nosotros y cómo de alguna manera están presentes en muchas decisiones, en muchas maneras de ser. Pero hay todo un discurso construido alrededor de la alteridad, la hospitalidad, la solidaridad, la escucha, el encuentro, son maneras, digamos, concretas de entender que no somos solos, sino que hay otros y otras que también podemos acercar, que podemos reconocer y que tienen, como vos decís, esas empatías. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o solicitar alguna ampliación en esta etapa, en esta parte? No, seguimos, Rubén, entonces. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a hablar del cuerpo y sus lenguajes. Ya dijimos esto, ¿Estás ahí? ¿cierto? Yo ya empecé. ¿El cuerpo y sus lenguajes se está viendo? Lidiet, ¿se Sí, está se está viendo? viendo. Bueno, y la S está en mayúscula para aclarar que no es un solo lenguaje. Son muchos lenguajes los que transmite el cuerpo. Desde lo biológico hasta las maneras de sentir e interpretar el mundo, estamos enviando mensajes. Pero ya dijimos que hay un tercer constitutivo que es la semiótica, digamos, que es el lenguaje, que es la palabra, que es la comunicación, ese gran sistema simbólico que nos diferencia a nosotros, digamos, de otras especies. Les mostré esto ahora. Entonces, metodológicamente, lo que voy a hacer
es con esas dimensiones de la cultura corporal, estética, sexualidad, motricidad, salud, ir mostrando así muy sencillamente como los lenguajes de esas dimensiones. Así veamos el cuerpo solo como biología, allí hay mensajes. Entonces hablaríamos de los relatos de la estética. La estética la vamos a entender como la apariencia, las intervenciones y las prácticas sobre la apariencia. Que hay allí, que nos revele y que nos revela de ese otro y otras que también somos. La apariencia. Entonces voy a mostrar una serie de diapositivas de tratamientos estéticos según las culturas. Ojalá no se frene el movimiento. Si uno mira estas imágenes, probablemente no sabemos a qué comunidad pertenecen, pero sí sabemos que nos están diciendo algo, comunicando algo, que cada marca en su cuerpo, que es una práctica en la apariencia, en una práctica estética, está comunicando algo, diciendo algo, así nosotros no lo comprendamos. Sabemos bien por su apariencia, por sus prácticas estéticas, que no pertenecen a nuestra cultura. Hay montones de ejemplos donde estas prácticas sobre la corporeidad entrañan esos sistemas de creencias, simbologías, de jerarquías, de roles, de lugar social, de género que están allí inscritas. Son, como les digo, son muchísimas, podemos encontrar registros de ese cuerpo marcado de muchas maneras a partir de esa idealidad cultural de la que hablábamos, de lo que creemos, esperamos y conectamos con el mundo, y muy importante, de lo aprendido en ese contexto específico que habitamos. Eso es para soportar pues esta idea del cuerpo. Así un guambiano, colombiano, como una indígena de la Sierra Madre mexicana, que viven hoy, que están acá cerca, que los tenemos a golpe de transporte, ellos tienen esa marca de la estética que nos está comunicando algo que pues posiblemente no comprendamos del todo, pero que sabemos que hay un lenguaje escrito. Esos son lenguajes de la estética. Hay también relatos de la salud. La salud, el sistema de salud está muy relacionado con la enfermedad. Lo definió aquí como una suerte de capacidad vital de enfrentarse a la vida, donde ponemos como en equilibrio tantos asuntos que median en nuestra existencia, pero que tratamos de hacer ese equilibrismo para poder sobrevivir. La salud también como una competencia subjetiva, una posibilidad singular. Decía Gadamer que nada sabe ni nadie quién salva a un enfermo. Si la naturaleza, obstinada por proteger a sus seres en peligro, si el sujeto que tiene una gran voluntad por salvarse, o si los medicamentos y todo el ejercicio de la institución salud sobre ese cuerpo. No sabemos qué es porque no todo funciona. Incluso una misma medicina que podría ser, objetivamente hablando, una gran solución, no funciona igual para todos. Dice Gadamer que a veces someternos y someter el cuerpo a los estándares de salud, como la presión arterial, 120, no sé cuánto, 60, esos estándares pueden estar sacrificando la salud del propio sujeto. Hablamos de salutogénesis, que es el potencial de salud que hay en cada persona. Nosotros... Perdón, Rubí, otra compañera quiere hacerte una pregunta al final de este bloque, entonces. Sí, yo expongo lo de la salud, que la anote y conversamos. Ok, listo. El asunto de la salud lo he abordado metodológicamente como la percepción de cada sujeto de su salud, que hemos encontrado
que tienen una mejor percepción de la salud las personas que viven, por ejemplo, en estratos socioculturales inferiores, porque no se pueden enfermar, porque no tienen cómo acudir al médico. Entonces prefieren no verlo, sentirse aliviados. En ese libro sobre el centro al que aludía Lidiet pasa eso. Los habitantes del centro, que tienen que sobrevivir de maneras muy precarias, ignoran muchos problemas, por ejemplo, respiratorios, por estar sometidos a tanta contaminación, porque no tienen servicio de salud. Entonces, esa percepción de la salud de cada quien es importante. También miramos los consumos, la nutrición sí, pero también los consumos como alcohol, como drogas, muchas maneras de capturar esa idea de salud. La salud y la noción de salud va vinculada a la noción de enfermedad. En nuestra cultura, hablar de salud es casi hablar de enfermedad. Todas las propuestas de salud están centradas o en evitar, o en controlar, o en sanar un asunto de enfermedad. No es fácil. La enfermedad es como un fantasma que está allí y la salud es un logro, a veces personal, en esa lucha diaria, a veces, muchas veces de esa relación que tenemos con los otros, pero sobre ese bienestar absoluto siempre se cierne como una suerte de sombra que nos está amenazando. De hecho, es importante entender que muchas veces lo que llamamos enfermedad son padecimientos normales, comportamientos normales que tienen los seres vivos. Sobre todo envejecemos y hay padecimientos normales de ese ciclo de la vejez. El mismo cáncer es un comportamiento normal de las células vivas. Lo que pasa es que va contra nuestro sueño de eternidad, ese sueño que manejamos los humanos, digamos que agrede esa conciencia de muerte que tenemos y que queremos mitigar a través de un montón de artificios que nos ofrece la sociedad, pero siempre hay como un diálogo entre esas dos instancias, salud, enfermedad. Hay indicadores de la salud, por supuesto, del bienestar, digamos. La piel es un indicador o bien de bienestar o bien de enfermedad. Ahí hay todo un código por el que se guían los médicos, en particular, que son los que han legitimado el saber sobre la salud en nuestras culturas y según la piel pueden diagnosticar enfermedades o si no hay enfermedades. La piel es un lenguaje concreto de esa dialéctica salud-enfermedad y guía mucho a los galenos en esa lectura del bienestar. Un fumador empedernido tiene unas marcas en su rostro, en su piel, que son pues muy comunicativas a la hora de intentar leer este mensaje. Los ojos también son todo un lenguaje, ofrecen toda una narrativa, todo un discurso sobre la salud y la enfermedad. De hecho, hay profesionales irinólogos que son especialistas en esas lecturas del iris. El ojo es también todo un discurso, toda una retórica, porque tampoco es fácil retórica en el sentido de discurso embellecido, pero también una retórica como reto para la comprensión de ese lenguaje. El ojo, la mirada, el estado del ojo, inclusive la luz de ese ojo, que son, digamos, es toda una semiótica, ayuda mucho a la comprensión de esa condición salud-enfermedad. Las prácticas de higiene se leen en el cuerpo, que también están incluidas en esa noción de salud y enfermedad, y son pues una condición. Uno ve es decir, el cuerpo como lenguaje, como comunicación, transmite esas prácticas de higiene o no, y pues son, digamos, un asunto muy complejo
a la hora de las relaciones sociales. La higiene en nuestra cultura media mucho en la posibilidad de acercamientos o distanciamientos. Sobre la higiene hay toda una construcción social, una demanda social, y es una de las grandes estrategias de regulación biopolítica de control sobre el cuerpo. Bueno, todos los lenguajes que podemos leer y entender que la salud también está, digamos, comunicada a través de las relaciones con los otros, las relaciones con los otros. La postura es también todo, nos ofrece también todo un lenguaje. Cómo estamos, cómo manejamos la postura, cómo está ese equilibrio, la postura, así no entendamos el texto allí escrito, allá hay un lenguaje que podemos interpretar y muchas veces ese lenguaje es más universal que incluso el lenguaje de la estética. Uno puede ver allí, por ejemplo, diría yo, una persona triste, una persona que está descansando, una persona angustiada. Hay allí en esas posturas y en ese manejo del cuerpo todo un mensaje. También los problemas de salud mental tienen mecanismos de comunicación muy concretos que es inevitable escuchar, ver, tal vez no interpretar, pero sí saber que allí hay todo un mensaje. Ahí presento obras de Débora Arango, antioqueña. Ahí está nuestro gran Bosco, que a través de una trepanación le está sacando los animalitos que producen la locura en ese sujeto. Y esta imagen de Remedios Varo, que trae un rostro en la mano, dice mujer saliendo del psicoanalista. Esos todos son lenguajes de una condición en esa relación salud-enfermedad. Y por supuesto, los signos vitales. Uno va al médico a cualquier cosa y lo primero que nos revisan son los signos vitales, porque hay allí todo un lenguaje del cuerpo, si se quiere, de ese cuerpo solo biológico, aunque no lo es ninguna enfermedad, es solo el cuerpo biológico que informa sobre la situación. Este pues es un pintor de ustedes, Rafael Fernández, que quise traer porque me parece que ilustra muy bien este asunto de la comunicación de la enfermedad. También lo traje porque me pareció lindo incluir un artista costarricense. Esos signos vitales son fundamentales, por ejemplo, en la gestación. Trabajé mucho tiempo con mujeres embarazadas y siempre me decían que qué bobada ir al médico y que lo primero que las hacía era pesarlas y tomarle la presión arterial. Y yo les decía, eso es fundamental, es fundamental. Cualquier cambio en eso implica un problema posible, factible o instalado de ese cuerpo gestante. Este es un dibujo que hizo una amiga mía en pandemia. Y es como, para reforzar esta idea, como esa idea de salud de enfermedad es un fantasma que nos ronda y que con ese fantasma del COVID-19 estuvimos encerrados, encarcelados de alguna manera, y ese cuerpo se rebiologizó, se pensó solo como un asunto de condición orgánica. Nos sometieron pues a los vapores del cloro, del bicarbonato, del vinagre, de la lejía, de cuánta cosa había, y digamos se olvidó que el cuerpo era una construcción sociocultural y que demandaba de esos otros. Mi tesis es que ese agotamiento del control del cuerpo y del control del cuerpo controlado, el agotamiento de sentir ese cuerpo controlado, fue una de las grandes, digamos, disrupciones frente a la cuarentena que propuso la pandemia. Hubo un momento en que había que salir, así fuera con trucos. En Medellín la pandemia, en Colombia la cuarentena fue de las más largas del mundo,
y yo me aterro de todas las estrategias que crearon las personas para poder salir y verse con el otro, con las otras, en grupo, festejar. Listo, Lidia, de ahí puede hacerme pregunta tu alumna. Aquí viene ya, Ruby. Uh-huh. Me dicen cómo voy, si que cuando quieran. No, Dale, yo soy ansiosita, entonces la primera vez... Es ansiosa. La primera pregunta era sobre que usted dijo que la salud era una competencia y yo no entendí, pero después ella explicó que era como más socioeconómico, pero después dijiste algo sobre la higiene y política, o no sé si escuché mal, pero es que me perdí. Sí, la higiene es una estrategia biopolítica. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Geraldine. Geraldine. Bueno, Geraldine, más bien que competencia es una dimensión de la cultura corporal, de eso que hace y configura el cuerpo. Cuando hablo de la higiene como estrategia de control y regulación, es decir, como estrategia biopolítica a lo que vamos a volver luego, es porque lo es. Inclusive hace poco conversando con alguien, nada más costoso que la higiene, que el aseo. Y es digamos, una mediación importante para las relaciones con los otros. Lavarnos los dientes 3 veces al día, como mínimo, usar seda dental, estar con una ropa higiénica, es una regulación social. Es una demanda social. Y es ahí donde digo que es una estrategia biopolítica. Una estrategia biopolítica. ¿Con las toallas de la menstruación? ¿Cómo? ¿Otra vez? Como con las toallas menstruales. ¿Cómo? Como con las toallas menstruales. Puede ser. Sí, como todas esa abanico que cada vez es más grande de requerimientos para nuestra higiene. Pero además de eso, es esa mediación. Para las mujeres son más, ¿verdad? Sí, muchos más esa mediación en la relación que comprar. Sí, esa mediación en las relaciones sociales, en las relaciones con los otros, ¿cierto? Que es tan grave y cómo, por ejemplo, la institución salud y la institución familia tienen así toda esa normativa incorporada y es una de las huellas profundas de estas instituciones en nuestros cuerpos. Sí, entendí. Bueno. Muchas gracias. Yo aprovecho que esta imagen no le puse el nombre por falta de muchas cosas. Estoy en una situación complicadita, pero este es de Quinquela Martín, que es argentino. Estos son los relatos de la producción. Los relatos también de esa dimensión de la cultura corporal que es la producción. La producción la entendemos como esas maneras de subsistencia, que pueden ser formales o informales, que están allí y que van dejando esos registros en el cuerpo. Yo como profesora de educación física, por ejemplo, tuve que hacerme cirugía de las cuerdas vocales porque me dieron gracias a los gritos que tenía que pegar para dar clases de natación. Hicimos un trabajo sobre el cuerpo expuesto de los maestros de educación física y todos tienen unas huellas fuertes de ese quehacer. La piel, el cabello, la postura, la voz, son indicadores, son un lenguaje profundo de ese ejercicio profesional. Yo traigo aquí, como les decía, las manos, porque me parece que hay unas huellas contundentes de ese quehacer. Las manos registran y comunican esos registros. Simplemente les dejo la imagen para que imaginen, para que lean qué les dicen esas manos, qué han hecho, cuál es el oficio. Estas son las manos de mi padre, 84 años manteniéndose bonitas, cuidadas, distinguidas,
manos de artista anónimo, pero entonces las cotejamos con la otra mano. Ahí hay unos registros concretos de clase social, ¿cierto? Y de prácticas y maneras de sobrevivencia. Los denunciantes aseguran que el empleador los hizo trabajar en condiciones de hacinamiento y suciedad. Ahí eso, yo creo que no basta más que esa imagen para deducir, para conducirnos a esa idea de hacinamiento a la que estos sujetos fueron sometidos. Son lenguajes de la producción. Hay otras maneras de producir, como esa que implica ese pulso y esa coordinación ojo-mano del relojista. Aquí hay un reparador de obras de arte, un restaurador, que tiene que tener un control, una seguridad que están allí en ese manejo de la mano. Otras maneras de producir y de ganarse la vida y de transformar el mundo, que finalmente el trabajo se define como la transformación del entorno, maneras de transformar el entorno que dejan una huella que podemos seguir y rastrear. Manos de trabajadores, manos de tejedores, manos de músicos. Las uñas de muchos músicos, al dedicar tanto tiempo a rasgar o puntear la guitarra, se rompen o incluso duelen. Es frecuente hacer tratamientos endurecedores o cubrir con fina capa de porcelana para fortalecer y aumentar la resistencia. O sea, hay ahí toda una narrativa escrita en esa mano. Manos, pues, que nos están dando cuenta de cómo se vinculan a la producción. Estos son todos lenguajes de la producción, todos lenguajes que están allí en ese cuerpo. Me sitúo en la mano porque ya les digo, tengo como una proclividad hacia la valoración de las manos, pero realmente en todo el cuerpo quedan las marcas del oficio, de lo que hacemos. Los maestros de antes que utilizaban el tablero solían tener una escoliosis de columna porque siempre trabajaban, que escribían tableros y tableros con tiza, solían levantar una sola mano, por lo general pues la derecha, y el hombro se iba inclinando y con ello la columna. Entonces eran como marcas. Los odontólogos, digamos, hay una etnias de profesionales. Los odontólogos tienen sus marcas, los profesores tienen sus marcas, todos, según el oficio, tenemos marcas, huellas en el cuerpo. Relatos de la sexualidad. Ya, pues, esto es muy reiterativo, entonces voy a ir rápido. Los relatos de la sexualidad. Entendida la sexualidad como las interacciones afectivas, no solo como la genitalidad, también la genitalidad, pero también como las relaciones afectivas, interacciones con familia, pareja, amigos. La sexualidad tiene mucho que ver con ese código corporal que acerca, vincula, conecta al otro con uno. Hemos estado, en términos de la noción de sexualidad convencional, sometidos a un orden social hegemónico, heteronormativo y androcéntrico. En ese sentido, esas interacciones afectivas están mostrando un lenguaje que tiene que ver con esa, digamos, esa instalación de esa manera de entender la sexualidad en nuestra cultura, que nos dice cómo se hace el coqueteo, qué mensaje está mandando el otro para permitir esa interacción. La estética también, hay toda una estética de la sexualidad, por eso les decía que las dimensiones están tramadas, que es una trama, que lo hago así metodológicamente, pero que las dimensiones están muy tejidas. Entonces hay toda una estética que implica un discurso, digamos, de interacción afectiva en distintos órdenes. Esa es pues como la convención en la que nos movemos, hombre-mujer, y también en esa convención heteronormativa encontramos esta situación
que se puede leer de esa relación desproporcionada, hegemónica, dominante de lo masculino sobre lo femenino. Un patriarcado que ha construido ese cuerpo femenino, que le ha demandado y que ha, digamos, configurado toda una semiótica propia, donde también se vinculan otro tipo de idealidades como la formación de la pareja y la familia, que son todos códigos, lenguajes, manifestaciones, expresiones de esa sexualidad llevada a la práctica. No obstante, ahora encontramos, ¿cierto?, que eso heteronormativo tiene un correlato con la diversidad de género, con los géneros diversos, con los géneros alternativos, y que esos códigos han cambiado profundamente. No para eliminar los anteriores, pero sí para ofrecer otras perspectivas y otras maneras de comprensión de las sexualidades. Ahora ya no podemos hablar solo de hombre y de mujer, que era lo más fácil y que organizó el mundo de una manera muy simple y seguramente invisibilizadora y subyugadora de otras posibilidades sexuales. El cuerpo tiene muchas dimensiones, el cuerpo tiene muchas posibilidades, el cuerpo tiene muchas maneras de estar en el mundo, de estar en la vida, y pues no hay una sola manera de experimentar la sexualidad. Son muchas. El mundo se ha abierto y encontramos otros lenguajes que nos comunican de esa diversidad. Y una cosa muy singular para las posturas y los géneros alternativos es la necesidad de lo performativo. ¿Qué quiero decir con eso? Si no hay marcas puestas en escena, marcas en la estética que estén anunciando su inclinación sexual, su perspectiva de género, su inscripción o adscripción de género, simplemente no existe. Más que nada, los géneros alternativos, los géneros diversos, requieren de esas intervenciones, de esas puestas en escena y de esas estéticas que les permitan decir, aquí estoy. Judith Butler habla de eso, del performance que es necesario, insoslayable para este tipo de comunidades, para todos. Si yo no me he visto como mujer, probablemente no me entiendan como mujer. Pero más allá de eso, es alcanzar y lograr un lugar social que ha sido tan complejo y que lo hace de esta manera, desde un lenguaje inscrito en el cuerpo con prácticas estéticas. Esos géneros diversos alcanzan pues su lugar a través de un lenguaje inscrito desde la estética. ¿Qué me quieren preguntar o sigo? Ya me falta poco. ¿Quieren que termine? Bueno, voy a seguir. Dale, seguí, Rubén, seguí. Los relatos de la política. Esta imagen es fuerte, pero no pude evitarla porque particularmente en Colombia y en muchos países de América Latina, Costa Rica no, mis respetos, ¿cierto? Está muy mediada la política por la violencia. Es decir, la política, este tipo de política que vivimos estos pueblos, es una política muy asistida por lo instrumental, por las instituciones, los mecanismos de poder, por la gobernabilidad, por asuntos muy institucionales como es el Estado. Digamos que se han desmarcado de esa noción de política fuerte, sustantiva, esencial y bella, que es el de vivir y dejar vivir. La política, como dice Norbert Lerner, como esa manera de experimentar la vida juntos. La política, entonces, aquí la vamos a ver como esas formas en las que he insistido
de normatividad, de control, de regulación, de sujeción y, claro está, también de resistencia. Para Foucault, las instituciones que entrañan fuertemente ese control del cuerpo, que implica el control de esa semiótica del cuerpo, de lo que se puede decir, de lo que se puede comunicar y de lo que se tiene que callar desde el cuerpo, son la escuela, la cárcel, la clínica y, por supuesto, como las instituciones también de salud, pero que están dedicadas a los problemas mentales, que son bastante, digamos, opresoras y que coartan profundamente como la libertad de los sujetos. Estas instituciones, en particular a estas que me refiero, tienen un código muy detallado, un parámetro muy detallado de lo que es normal y anormal, y lo que se considera normal, digamos que sale de la cultura, o se encarcela, o se lleva a un hospital mental, o se le estigmatiza como loco, como persona en situación de calle, como enfermo. Son maneras que tienen estas instituciones que quieren controlar y regular la manera de estar en el mundo, que se convierten en estrategias políticas para hacer del cuerpo esa idealidad sociocultural. El cuerpo dice de muchas maneras: estas son las piernas de un desplazado. Colombia tuvo y aún tiene desplazados, pero tuvo un momento muy fuerte a principios del milenio o del siglo. Y esta es una obra de Livia Posada, que le pintó a un desplazado el mapa que le iba contando que había recorrido. Allí están esos mapas de ese recorrido. Eso es un cuerpo que está mandando todo un discurso político. Estas son fotos de Jesús Colorado que registran esta tragedia cotidiana en Colombia, y sobre lo que no hay que decir más, con solo ver nos están transmitiendo ese lenguaje de la violencia y de la tragedia. Son muchos, digamos, los códigos que están allí y que el arte, por fortuna, nos ha ayudado a representar y a divulgar maneras de experimentar esa violencia que, como les digo, lamentablemente para América Latina es como el discurso político más elocuente. Estas imágenes que son de producción son también de desplazados que están en el centro de Medellín, gente que tenía sus fincas, sus ranchos, sus zonas de confort, que tenían agua, que tenían comida, que tenían ganado, que tenían ciertas condiciones, que las perdieron todas y que allí están sobreviviendo ante una estrategia política de desterritorialización y de exclusión. Eso tiene todo el peso político. Con ellos, con esta población, hicimos un trabajo sobre cronemia, proxemia y kinésica, y encontramos cómo tienen que aprender a habitar de nuevo la ciudad, a caminar en la ciudad, a manejar el transporte público y las vías transitadas, cómo tienen que aprender de otro tiempo y otro espacio. Ellos se levantaban y tenían un ritmo, digamos, circadiano, un ritmo diario, acorde al clima, acorde a la luna, acorde al sol, y así iban manejando su día, es decir, un tiempo más espiral, y llegan a la ciudad en términos de lenguaje y de semiótica
a un tiempo, espacio lineal distinto, un tiempo, espacio en disputa, un tiempo, espacio agotado y un tiempo que ellos no reconocen. Esas son, pues, marcas que deja una práctica política como el desplazamiento. Bueno, la política tiene sus lenguajes también de resistencia, también de liberación, porque el cuerpo no es una instancia pasiva sobre la que se puede trabajar, bien lo dice Lazzarato, el cuerpo es una instancia política, por supuesto que de vejación, de intromisión, de exclusión, pero también el cuerpo se revela, el cuerpo no puede someterse al poder en toda su extensión, en toda su significancia, sino que el cuerpo tiene maneras de escapar a esas regulaciones y control. Ahora, los relatos de la motricidad. La motricidad la entendemos como esas prácticas conscientes de movimiento, que unas tienen contenido cotidiano, que se usan en la vida cotidiana, y otra en el mundo de las expresiones motrices, que incluye el deporte, el juego, la educación física escolar, la danza, el teatro, y muchas. Entonces, quería decirles y contarles este tema, pues yo soy de educación física, me gusta mucho porque cada práctica, cada manera de hacer estas expresiones motrices, estas prácticas corporales con sentido, con propósito, con intención, tienen su propio lenguaje. Esos lenguajes son propios de una disciplina deportiva, no están en otras y solo son comprensibles en el ejercicio de la misma. Son lenguajes interesantes, construidos, que marcan el cuerpo, que lo definen y que lo inscriben en una disciplina en concreta. Ahí está, estos cuerpos que están dibujando en el aire, que tienen un código, todo un lenguaje, solo comprensible en esa comunidad vinculada a ese juego, o bien el público, o bien los participantes directos. Por ejemplo, este ejercicio no es comprensible en otro escenario que no sea el universo de esa disciplina deportiva. Pues ahí las expresiones motrices tienen todo un código que comunica. Miren esta belleza de futbolistas musulmanas que con todo tienen que dejar, ¿cierto? Y decirnos, dar cuenta de su sistema de creencia, así estén haciendo una práctica realmente universal. Esos códigos desde la escuela marcados que tenemos todos desde nuestras distintas condiciones de existencia, tenemos unos códigos que nos hablan de esa motricidad. Ahora bien, pensemos en la ronda como esa es una estructura del mundo de las expresiones motrices, del deporte, la educación física, es una estructura básica, elemental. Pero si nosotros vemos distintas rondas, empezamos a ver la inscripción sociocultural en esa práctica que pareciera una misma actividad. Ahí vemos sistemas de creencias, vemos inclusive niveles sociales, niveles de clase. La ronda pues nos está mostrando que no es nada gratuita cada práctica que hacemos y que creemos universal en ese mundo del deporte. Igual les decía, esto toca con las expresiones motrices, con la motricidad cotidiana, con el caminar, con el lavarnos los dientes, con lo que hacemos laboral, como les mostraba en el lenguaje de la producción, cómo lo que hacemos se marca en ese pie y cómo al hacerlo estamos mandando también un lenguaje que diferencia ese mismo hacer. Esta imagen es de esa enseñanza, dicen en antropología, que el caminar, que es aprendido, no es genético, hay condiciones genéticas, pero hay que aprenderlo. Esta vez la enseñanza en la que más se empeña
la humanidad en cada nuevo ser que llega al mundo. Ese caminar también nos habla de los caminos recorridos que marcan el pie, pero también quiénes somos y qué propósitos tenemos en ese camino por recorrer. Para finalizar, quiero hablarlo de los relatos de las emociones. Las emociones son una comunicación de experiencias sensibles que tenemos todos nosotros. Pero también las emociones son construcción sociocultural que tiene que ver con esos otros en mí y con mí en esos otros. Esas expresiones de miedo, a todas las comunidades sentimos miedo, por ejemplo. Pero ¿cómo lo manifestamos y qué nos da miedo? Ahí hay una singularidad contextual que tiene que ver con los escenarios que habitamos. Los relatos de las emociones son muchos, podrían ser muchísimos. El relato de la alegría para el arte es muy importante. Creo que no hay dudas, la risa es un mensaje, es un lenguaje que denota, connota una situación, digamos, emocional, de satisfacción, de celebración, de alegría. El llanto, por su parte, comunica distintas emociones. Puede haber llanto por tristeza, puede haber llanto incluso por alegría, puede haber un llanto, digamos, por miedo, pero el llanto está siempre enviando un mensaje con un rostro que lo acompaña de una emoción singular, particular, que experimenta el sujeto. El miedo es también, digamos, una expresión legible, ¿cierto? Inteligible en los rostros de quien está sintiendo el miedo. Hay muchas maneras de describir esas emociones, pero repito, qué nos las produce y cómo las manifestamos tiene que ver también mucho con los contextos. Me voy a detener en esta imagen. Lidia me va a disculpar porque le voy a repetir, pero este es un dibujo del miedo que hicimos en un trabajo en un asentamiento de desplazados en Medellín. Cuando les dijimos que pintaran el miedo, un niño lo pintó así. Me pareció como una cosa impresionante. A mí me conmueve este dibujo porque él decía que era que el miedo no tenía forma. No tenía forma. No obstante, les dijimos, y a ese mismo niño y a sus compañeros, que dibujaran las partes del cuerpo donde sentían miedo, y muchos ubicaron el corazón, otros ubicaron los pies, otros ubicaron el pene y, bueno, algunos el estómago. Yo traje aquí algunas de las representaciones. Me detengo en el corazón porque fue muy colectiva. Digamos que en términos de investigación cualitativa se saturó la pregunta con esa respuesta y, por ejemplo, una señora decía, es que a mí me dio un miedo tan terrible que me dio un soplo, pero ya me lo trataron, un soplo en el corazón. ¿Por qué en los pies? Les preguntamos, porque no podíamos correr, queríamos correr y no era posible. ¿Por qué en el pene? Porque no podía orinar. ¿Por qué en el estómago? Porque me dio mucho daño de estómago. Es decir, era un cuerpo enviando el mensaje de una emoción hecha cuerpo, que mi tesis es que gracias, por ejemplo, en el caso del corazón, que la ubicaron en una víscera, como el daño de estómago, como no poder orinar, permiten el tratamiento. Es decir, cómo poner el cuerpo, las vísceras permitieron, ¿cierto?, conjurar esa sensación del miedo porque dieron una salida vía medicina. Esas son, pues, emociones narradas desde muchas maneras, el cuerpo, pero yo creo que nada más emblemático de esta comunicación de las emociones que los emoticones. A mí me parece un logro impresionante, una capacidad de síntesis
y de manifestar con una precisión ese lenguaje que transmiten las emociones. He querido decirles, pues, que el cuerpo es escrito y escribe, que entre el cuerpo y cultura hay toda una dialéctica, que el cuerpo es determinado por la cultura, pero que el cuerpo a su vez influye en esa cultura. Hay un diálogo permanente entre estas dos instancias, que hay relatos permanentes que provienen desde el cuerpo y que hemos dejado de leer, porque desde que se perdió, llegamos a la cultura escrita y abandonamos los tiempos de la cultura ágrafa, dejamos de leer los registros en el cuerpo. Esta es Lucy, que es una, digamos, pieza arqueológica de mucho valor. Se llama Lucy porque en el momento en que la encontraron se estaba escuchando esa canción de los Beatles y por los registros en sus huesos se supo que era mujer, que tenía artrosis y que había parido. Registros en el cuerpo que hemos dejado de leer. Esta Venus de Willendorf nos habla, es un registro, un lenguaje del ideal estético de la época. Por supuesto que eran tiempos de transhumancia, tiempos donde alcanzar estos volúmenes pues era digno de admirar y llevado pues a la representación estética donde suele llevarse esas idealidades que son difíciles de alcanzar. El cuerpo pues sigue siendo el mensaje. Ojalá aprendiéramos a escucharlos, aprendiéramos a interpretarlos, porque el cuerpo siempre nos está comunicando. Bueno, muchas gracias. Eso era todo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí Ruth, te están aplaudiendo. Vamos a abrir un espacio con les compañeros. Si alguien quiere hacer alguna reflexión o compartir alguna pregunta con Rubiel o preguntarle algo. O comentar o... ¿Ah? Hágase para acá, hágase para acá. ¿Cómo te llamas? La capacidad que usted ejerció para mantener mi atención fue impresionante, de verdad. O sea, está interesantísimo. No sabía que me iba a gustar tanto un tema. Ah, bueno, me alegra mucho. Esa es una estrategia pedagógica. La imagen y bueno, qué bueno que funcionó. No sé si para los de atrás que están medio dormidos o viendo el celular funcionó, pero por lo menos para una. Otra cosa, algo que me pareció muy interesante que no sé si la profe ya lo ha dicho o no, pero es que en las imágenes que usted ponía no podía evitar que sentirme un poquito incómoda, pero no era intencional. O sea, yo sé que los cuerpos humanos desnudos son normales y todo eso, pero es que por alguna razón, aunque yo lo normalizo y todo, cuando los veía como que me sorprendía, como que sería yo. Me sentía pudorosa. Ay, no, y eso que fui muy decente. No, muy decente, muy decente. Cuando doy conferencias de sexualidad, utilizo piezas arqueológicas que tienen, te digo, las culturas que nos anteceden tenían mucha libertad en el ejercicio de la sexualidad y en la genitalidad, y uno siempre se intimida, pero así era, eso no hay que ocultarlo. Me gustaría recibir una charla de sexualidad. Pues yo les voy a regalar la presentación, solo denme un poquito de tiempo para poner todos los autores de las obras para respetar pues la autoría. Muchas gracias. Con gusto. Ruby, yo quería hacer ahí estoy, sí, ahí estoy. Una pregunta o un comentario, ¿verdad? En algún momento que mencionas a Foucault y el tema del control del cuerpo, yo me quedaba con la pregunta,
si estamos en tiempos de mayor control del cuerpo o en tiempos de menor control del cuerpo, porque por un lado están todas estas cuestiones de la motricidad, los hiperejercicios, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado vemos cuerpos cada vez más despreocupados de esas disciplinas corporales, y me queda la duda de si estamos en un tiempo de mayor o de De menor control. resistencias. Sí, 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 en un tiempo de resistencias o en un tiempo de disciplinamientos. ¿Cómo lo yo ves? creo, Lidia, que no podríamos asegurar nada, ni lo uno ni lo otro, porque siguen Ok, existiendo, que son cosas que no vemos como tal, estrategias de control y de sometimiento del cuerpo a esas idealidades, donde todo deviene en biopolítica, por ejemplo, la estética. ajá, Yo conozco a alguien cercano, una niña muy bella, feminista, que se declara, pero que se ha sometido a intervenciones, dietas impresionantes, porque quiere gustarle a su novio. claro. Entonces, a mí eso me parece que ahí hay una cosa compleja, porque es seguir ajustándose en lo corporal con prácticas inclusive lesivas en términos del bienestar y de la salud a esa idealidad. También el deporte, el ejercicio, los gimnasios se han convertido, como dice Bataille, en los templos contemporáneos, en los nuevos templos. Y entonces hay que ir y hay que tener tono muscular y hay que estar en forma, porque esa es la forma de regulación y control contemporánea. De pronto la escuela ya ha perdido poder, la iglesia ha perdido muchísimo poder, que tenía el gran poder de ponernos unas argollas para garantizar la sexualidad exclusiva, eh, pero hay otras instituciones que se van consolidando como formas de dominio sobre el cuerpo. Piénsese en la salud, ¿cierto? Que todos Ajá. los días nos dice cómo es que hay que hacer para sobrevivir y ser eternos. Uno se mete a internet y hay mil maneras, pues, de seguir controlando la salud. Todo es controlable, regulable. Y yo creo que sí hemos alcanzado. La sobrevivencia, la edad promedio de vida se ha incrementado, pero yo lo que creo es que lo que estamos prolongando es la vejez, no el Sí, bienestar, no la alegría, sino la vida per se. Lo entiendo, pero yo creo que no vemos lo que hay allí detrás de prolongar la vejez, porque paralelamente vemos un montón de viejitos que dejan en la calle, que llevan ancianatos, que sí les prolongaron la vida, pero que no hay estructuralmente y posibilidades sociales de sensibilidad, de hospitalidad, de conciencia, de solidaridad para ni siquiera económicas para una vida muy prolongada. ujú, ujú, claro, está Comentar. bien. Inclusive en la pandemia y todavía, inclusive en Colombia se habló de que a los viejos no había que ofrecerles muchas alternativas de salud, Wow, casi que se murieran, ¿cierto? Porque era, claro. entonces es paradójico, queremos prolongar la vida, estamos prolongando la vejez, pero no sabemos qué hacer con el montón de viejos. Claro, claro. Y tenemos sistemas de salud quebrados y un montón de, ¿verdad? Además Sí, de claro. condiciones de vida. Aquí Ajá. está. Aquí estoy yo. Jeremy. Tengo otro comentario. Es que, de hecho, porque yo tengo una suerte que siempre que mencionan algo, quizás yo lo veo en TikTok. Entonces, me salieron hace poquito como varios videos que estaban como, hay como una moda en TikTok que es como que las chicas, porque es cosa de chicas, que se duermen con un montón de cosas, o sea, que se tapan la boca para no roncar, se ponen cosas en la nariz para no sé qué, se ponen mascarillas toda la noche, se ponen cosas en el pelo para dormir con rulitos y amanecer así, todo, o sea, como una cosa por impresionante, se ponen cosas en las manos, o sea, bueno, dicen, porque después solo se ve el video en que se despiertan y pero es lo que están promoviendo. Y, y yo vi todo eso, yo decía como, ajá, qué chistoso, pero últimamente me están haciendo muchos videos de chicas que me hicieron ver como que
son imposiciones nuevas, imposiciones que eso no sirve de nada, pero venden esta imagen de que yo voy a ser bonita y me tengo que levantar bonita siempre, o sea, porque la esperanza que ellas tienen es como, el hecho de como el lema es como, entre más fea te duermas, más bonita te levantas, o sea, como levantarse linda para enfrentar el día y combatir el envejecimiento y de verdad en TikTok es como bastante abrumador, porque también vi ayer como un video que dice que de verdad usted se mete a TikTok y hay infinidad de consejos para ser más bonita, para ser más atractiva, para atraer a los hombres, para esto, para lo otro, pero no se persevera nada más que la estética, o sea, en serio la estética es y a mí me encanta la estética me fascina, pero me fascina porque por mí o me fascina porque es lo único que me han ofrecido. Ja, eso tenés que resolverlo vos, si es por vos o por lo que te han ofrecido, pero yo digo es por lo que nos ofrecen, porque la belleza es un atributo, la juventud es un atributo estético que pesa mucho. La juventud es un atributo estético, entonces hay mucho miedo a envejecer y todo lo que controle la apariencia de la vejez, porque los años no se pueden controlar, son inevitables, todo eso vende mucho. Es decir, el sueño de la eterna juventud. Creo que vivimos eso y es apabullante ese afán por conservarnos jóvenes, que es un absurdo. De hecho, uno ve a una persona que se ha envejecido y a uno mismo lo ven y lo juzgan, es como si lo criticaran, pero como está de viejo tal, como se envejeció tal, como si fuera una culpa, ¿cierto? Como si fuera una irresponsabilidad de uno envejecer. Freud decía que la cultura es esa proliferación de un mundo de artefactos que nos ayudan a andar por la vida. Él decía, la cultura es eso, todo ese mundo artefáctico que tenemos que nos alimenta la idea de eternidad y que nos mitiga el miedo a la muerte. Y eso lo vivimos permanentemente. Lidia, yo creo que vamos terminando, a no ser que haya una pregunta, porque yo leo posturas. Sí, sí. Leo posturas y creo que es el momento. Sí, es un buen lugar, además Freud para terminar, el buen doctor Vienes. Rubí, como siempre, muchísimas gracias A ti, Lidia, qué rico vernos, aunque sea de esta manera. Ya nos veremos de otras maneras en algún Hasta luego, gracias por resistir. Gracias, por asistir y resistir. Chao, se les quiere, chao, chao. Chao, 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 un abrazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para guardarlo y no perderlo? Eli, ¿qué hago para guardarlo y no perderlo? Hola. Estamos aquí, ya vi. Aquí estamos. ¿A dónde lo paso? Detener grabación. Ok. Ok.